Muy buenas tardes a todos ustedes. Me complace mucho saludarlos desde la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Yo me llamo José Daniel López Barrientos y bueno, pues el día de hoy estamos a punto de presenciar la sesión del mes de marzo de las jornadas de actualización del Colegio Nacional de Actuarios. En esta ocasión, bueno, pues volvemos a vestirnos con los manteles largos. Se encuentra con nosotros el actuario Alfonso Carrillo Lundgren. Hola, Pope, ¿cómo estás? Mucho gusto verte, Daniel. Oigan, pues miren, me da muchísimo gusto presentar a Pope. ¿Sí, sí puedo decirte Pope en este foro? Sí, dime, Pop, no te preocupes. Muchísimas gracias. Oigan, pues con el placer de decirles que en su momento, hace algunos ayeres, pues Pope y yo fuimos estudiantes aquí en esta Facultad de Ciencias Actuariales. Pope es actuario generación 2006 de acá de la Universidad de Anáhuac, México. Y bueno, pues desde esos entonces, pues él empezó a construir lo que sería una gran trayectoria profesional que lo llevó a convertirse en fellow de la Society of Actuaries en el área de pensiones. Además, bueno, pues él es director en Willis Towers Watson y bueno, pues además pertenece a la junta directiva de la Organization of Latino Actuaries. Es un verdadero honor y es un verdadero placer presentarte, Pope. Eres muy bienvenido en estas jornadas de actualización. Y bueno, pues arránquese. Gracias, Daniel. Y para contarles un poco de la historia, porque yo no conocía a Daniel como el profesor López Barrientos, el doctor López Barrientos. Yo cuando conocí a Daniel, como él mencionó, fue hace muchos, muchos años y él era Daniel, el hermano de nuestro compañero Paco en la generación. Y parte de mi carrera empezó por ahí. Yo conecté con la gente de Watson Wyatt y en ese entonces me acuerdo que me interesaba mucho el área de pensiones por una problemática que creo que no ha cambiado y existe todavía hoy en día y va a seguir siendo un problema. La última pregunta que me hicieron antes de darme la oferta de trabajo fue preguntarme, ¿por qué quieres ser un actuario de pensiones? Y en realidad, si piensan en el ambiente hoy en día, tenemos una mayor expectativa de vida para la gente. Los sistemas sociales, porque no tenemos la misma pirámide demográfica, no existe el mismo bono, no tienen la misma sustentabilidad que tenían antes. Entonces, hay un poco más de énfasis en la situación personal, los propios ahorros, cómo poder financiar la seguridad financiera en el retiro. Y creo que es un problema grande, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Y yo quería ser parte de la solución, entender cómo puedes usar las ciencias actuariales para mejorar la seguridad financiera de la gente en el retiro. Y por muchos años sí me enfoqué en lo que tradicionalmente un actuario de retiro puede hacer, que serían valoraciones actuariales y diseño de planes de pensiones. Pero últimamente me empecé a involucrar mucho en cuestiones de cómo asegurar esa seguridad financiera para los individuos. Y de ahí mi trabajo ha derivado mucho en entender la diversidad y qué significa eso cuando estamos pensando en temas de retiro, en temas de seguros, en seguridad financiera en general, cuál es el impacto y también entenderlo desde un punto de vista de negocios. Yo antes de esta plática escuché la plática del doctor Llanos de hace un mes, que también platicaba de uno de estos temas sociales tan importantes que es la desigualdad. Y viéndolo desde el punto de vista social y liderazgo de acción positiva, lo que queremos hacer como actores de la Universidad de Anáhuac, tiene mucho sentido, pero lo que quería hacer hoy, más de platicar ese aspecto social, es también entender desde un punto de vista de negocios, comercial, por qué hablar de diversidad, equidad e inclusión ha sido tan importante en los últimos años. En segunda, y esto va a ser una embarrada muy superficial de todos los estudios, literatura que existe acerca de la profesión actuarial y lo que estamos haciendo en temas de diversidad, pero ofrecerles algunos de los estudios e investigaciones que hemos concluido y platicar un poco de las conclusiones y viendo a futuro cuál puede ser el rol de nosotros como actuarios en temas de diversidad. Y finalmente quería tomar un poco de tiempo también para hablar de la diversidad en la profesión actuarial en sí
y el trabajo que hacemos organizaciones como la que mencionó Daniel, el Organization of Latino Actuaries. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en términos de la profesión y cómo podemos mover la profesión a ser algo más inclusivo y más diverso? Y cuáles son las razones por lo que queremos hacer eso. Entonces, con ese marco, empezamos a hablar y voy a pasar aquí 5 minutos muy breves porque probablemente muchos han escuchado o visto algo similar, pero para entender cuando estoy hablando de diversidad, equidad e inclusión, quería dar una definición rápida de diferentes términos, pero más importante, entender por qué es importante desde el punto de vista comercial, entender las implicaciones. Y empezamos con la diversidad. La diversidad es simplemente el hecho de que todos somos personas únicas y si tú lo piensas como nivel negocio, eso significa que tus diferentes clientes pueden tener diferentes prioridades, diferentes preferencias. Entonces tú tienes que entender estrategia de mercado, cómo estás llegando a tus diferentes targets, a tus diferentes grupos de mercado. También internamente quieres entender esta diversidad que existe y no es solo hoy porque estamos en el mes de marzo decir que son cuestiones de equidad de género o porque hemos visto mucho la situación en Estados Unidos, que son cuestiones raciales y de grupos étnicos. Pensar en diversidad es más en general, decir, todas las personas son diferentes y hay características que uno tiene que considerar como negocio para pensar cómo voy a llegar a ese mercado e internamente pensar, tengo la representación adecuada yo como negocio en mi personal. A partir de esa idea de decir la diversidad existe, hay dos términos que se han escuchado mucho últimamente. El primero de ellos es pensar en la inclusión. La inclusión específicamente es hablar de cuáles son las prácticas que tenemos in place y perdónenme por el Spanish un poco, llevo 16 años en Estados Unidos, pero pensar en esas prácticas que permiten a la gente sentirse invitada debido a su diversidad. Y esto, un ejemplo muy claro pensando cuestión comercial, una empresa que probablemente todos conocemos, Nike, a sus 50 años se dieron cuenta que ellos para expandir mercado, ellos ya habían llegado a la mayoría de los atletas típicos que todos conocemos, pero se dieron cuenta que hay un segmento muy grande del mercado que probablemente no consumían antes productos de Nike y empezaron con una campaña de decir todos somos atletas y no es solo el atleta profesional, sino también pueden ser los equipos de juveniles de diferentes deportes, puede ser equipos de juegos especiales, puede también significar el señor de 40 años que se quiere poner en forma. Entonces cambiaron su estrategia comercial para decir cómo puedo incluir a estos diferentes grupos de manera que mis productos puedan llevar ese mensaje de todos somos atletas. Y también a nivel, otra vez pensándolo dentro de las empresas, la diversidad existe y la diversidad dentro del personal existe. Han habido bastantes estudios de decir que grupos que tienen diversidad pueden ser más eficientes, pero para poder lograr eso es necesario que exista el ambiente donde la gente se sienta abierta, incluida, donde sus opiniones cuenten. Entonces, mucho de lo que vemos hoy en día de las organizaciones es entender eso, cómo podemos generar externa e internamente las condiciones donde podemos maximizar la oportunidad que existe por la biodiversidad. Y el último término que quería hablar era acerca de la equidad. Probablemente han escuchado diferencia entre igualdad, equidad, y creo que me encanta este infográfico que el World Economic Forum puso recientemente. Los dos conceptos tratan de llegar a un punto de justicia. Cuando piensas de equidad, normalmente de igualdad, normalmente lo que se ha visto en el pasado es pensar, por ejemplo, si veo esa imagen, la mitad de arriba es decir, tengo 4 personas diferentes y quiero que se muevan. Entonces a todos les voy a dar exactamente la misma bicicleta. Cuando tú piensas no solo en lo que estás proviendo, sino entender que diferentes personas tienen diferentes necesidades, es cuando estás entrando un poco en pensar en equidad.
Si veo la imagen de abajo, o sea, no me importa darle a todos la misma bicicleta, lo que me importa es que todos tengan un medio para transportarse. Entonces, esa es la diferencia cuando escuchan igualdad y equidad. Equidad es más enfocado en la persona y en generar las condiciones para que la persona sea capaz de lograr el mismo éxito. Y otra vez, desde un punto de vista comercial, número uno, sabemos la diversidad existe. Entonces, todos los negocios están tratando de entender cómo puedo generar condiciones para mis empleados y para mi mercado, para que exista más inclusión, para que existan mejores condiciones para diferentes grupos de la población, porque se ha visto que eso genera mejores resultados financieros y mejor crecimiento sustentable. Entonces, diluyendo tres temas principales, porque hoy en día probablemente, si han escuchado mucho de lo que están hablando las empresas, se escuchan mucho los temas de diversidad, equidad e inclusión. Creo que fuera de eventos que aceleran, catalizan, tener muchas de esas conversaciones, a largo plazo son tres cosas que estoy viendo hoy principalmente. Número uno, ha habido muchos estudios que demuestran que si tú tienes un equipo diverso e inclusivo, tiendes a tener mejor desempeño financiero. Dos estudios que les voy a presentar aquí. La imagen de la izquierda es un estudio que hace McKinsey cada 2 años y están viendo a diferentes empresas en diferentes geografías y están evaluando los márgenes de rentabilidad y viendo cómo se distribuyen esos dependiendo de la representación diversa en los equipos ejecutivos. Lo que se han dado cuenta es que hay una correlación muy fuerte. Por ejemplo, en empresas donde hay mayor representación de mujeres en puestos directivos, la probabilidad de que su rentabilidad sea mayor que la media, si veo al cuartil superior, el 25% de las empresas que tienen mejor representación, la probabilidad de que tengan retornos mayores a la mediana es 55%. Si comparo eso con el cuartil más bajo, estoy viendo 44%. Lo mismo pasa cuando vemos a representación de grupos étnicos y raciales dentro de las juntas directivas, dentro de los equipos ejecutivos. Y un análisis que es un poco más cercano a las cosas que yo he visto, uno de los servicios que prestamos en Willis Towers Watson es les ayudamos a fondos de pensiones a decidir cómo invertir su dinero. Y por eso tenemos mucha experiencia en evaluación de asset managers, de estrategias de inversión. Y estamos viendo exactamente lo mismo. Si yo tengo datos de diversidad y comparo, este análisis ha sido los últimos 5 años, comparo los asset managers que están teniendo equipos más diversos, que están poniendo más atención, el cuartil superior tiene retorno en sus portafolios 0.45% mayor a las otras estrategias. Y a final de cuentas, si ustedes pueden poner eso en números, ¿en qué significa esto desde un punto de vista financiero? Fondos de pensiones en Estados Unidos muy fácilmente pueden llegar a más de $1,000 millones. 5 años tener 0.45% más de retorno, estás hablando $25 millones que probablemente estás dejando atrás si no estás considerando factores como la diversidad, la inclusión en la evaluación de las diferentes estrategias de inversión. Y no es solo la rentabilidad, también es pensar quién es mi gente del futuro, quién es mi consumidor del futuro, quiénes van a ser mis empleados. Aquí en Estados Unidos ha habido una escasez bastante significativa de trabajadores y creo que es algo que está pasando en todas las economías avanzadas. La demografía ha cambiado y ¿dónde existe el talento para el futuro, el trabajador del futuro? Tiende a ser las generaciones, y me voy a incluir, aunque ya estoy un poco viejo y estoy en el límite, los millennials y la generación C. Deloitte cada 2 años saca una encuesta específica para esos grupos de la población, para platicar diferentes preferencias, no solo de trabajo, consumidor. Esto es de su última encuesta en el 2022, en la cual están preguntando tu lealtad a la empresa, ¿qué tan probable es que tú quieras buscar otro trabajo? Y estaban comparando esas variables con qué
tan satisfecho estás, cómo tu compañía está abordando temas sociales, creando diversidad e inclusión. Y se ha visto, aquí otra vez, hay una correlación muy, muy fuerte en decir, en casos en que estamos viendo que, que los empleados no están tan contentos con sus empresas, con lo que están tratando de lograr, vemos que hay una probabilidad mucho más alta de que estén buscando trabajo en otro lugar. Y esta encuesta se enfocó principalmente en empleabilidad, pero hace 2 años también platicaron acerca de tú como consumidor, en qué marcas confías. Y otra vez se resaltó mucho que las compañías que están pensando acerca de sostenibilidad, que están pensando acerca de el impacto social que tienen, el impacto que tienen en el ambiente, generación X y generación Y y generación Z, somos mucho más propensos a ser clientes y ser leales a esas marcas. Entonces, no es solo el aspecto justicia social, pero existe un valor monetario que está ahorita impulsando a muchos negocios a pensar acerca de estos temas. No sé si ustedes conocen a Larry Fink. Él es el CEO de BlackRock, que es uno de los fondos de inversiones más grandes a nivel global. Manejan billones y billones de dólares y son accionistas en muchas compañías, entonces tienen un voto importante en bastantes organizaciones. Y cada año Larry Fink escribe una carta a los CEOs de cuáles son las cosas que tienen que estar pensando. Y si ustedes ven las cartas en los últimos 3 años, temas acerca de, otra vez, mi impacto social, mi impacto en el ambiente, cómo estoy generando situaciones positivas para mis empleados, cómo estoy generando esa diversidad e inclusión, son temas que vienen más y más prevalentes en estas cartas año con año. Entonces, ojalá esto les dé una perspectiva en general, o sea, decir, la diversidad existe, es un hecho, pero entender por qué las compañías, cómo lo están abordando y cuáles son las preguntas que se están haciendo en qué podemos hacer para maximizar la oportunidad que me trae la diversidad. Y hablar menos específico de negocio, pero entrar un poco a la situación de nosotros como actuarios, qué podemos hacer. Voy a abordar aquí 4 temas y voy a presentarles un poco la pregunta que se está tratando de responder, varios de los estudios que existen y algunas de las conclusiones, e inspirar un poco, pensar cuál es el rol de nosotros como actuarios pensando en temas de diversidad, equidad e inclusión. Y cuando vean las diapositivas van a ver que el punto de qué podemos hacer como actuarios va a ser muy repetitivo. Creo que en general es entender las implicaciones de diversidad, pensar cómo puede afectar eso en los modelos que nosotros usamos para predecir, cuantificar riesgos, cuantificar participación, para poner ese aspecto cuantificativo en los modelos y a final de cuentas usar esa información para lo que queremos, la toma de decisión que puede ser desde cómo diseñamos productos financieros, cómo impulsamos políticas gubernamentales, en el caso en lo que yo trabajo mucho, cómo diseñamos planes de beneficios y prestaciones laborales basados en la información que estamos viendo. Entonces, vamos a empezar con un tema. La pregunta que estaban tratando de responder es que todos sabemos, si pensamos en cuestión salud, hay diferentes factores socioeconómicos que impactan cómo los resultados de salud de diferentes grupos de la población. Y eso incluye una variedad de cosas. Puede ser hábitos. Hay diferentes segmentos de la población que pueden ser más propensos a tener adicciones, a fumar. Puede haber segmentos de la población, incluso situaciones geográficas donde hay menos acceso a dietas sanas, donde puede haber menos acceso incluso a clínicas, sistemas de salud. Entonces, lo que se estuvo tratando de entender es, todos estos factores nosotros sabemos que afectan los resultados de salud de la población. Pero como actuarios, ¿qué podemos hacer para tratar de cuantificar, entender esos diferentes factores? ¿Qué variables tenemos disponibles para poder crear modelos que nos ayuden a entender diferentes segmentos de la población? ¿Cuáles son algunos de estos factores teniendo en cuenta que
parte de lo que hacemos como actuarios, tenemos que crear modelos y tenemos que ser conscientes de que tienen que ser prácticos. No podemos tener toda la información del mundo y procesarla al mismo tiempo. Entonces, entender qué variables me pueden ayudar a entender un poco mejor ese panorama y tomar mejores decisiones. Lo que se hizo en Estados Unidos es tomar a la geografía como un punto de partida de entender estas diferentes situaciones. Hay mucha información que vino de ahí, entender qué tanto se estaba gastando en gastos médicos, cuáles eran los resultados de los pacientes y utilizar información del censo para al mismo tiempo ver cuál es, cuál es el perfil de la población en diferentes códigos postales, cuál es la situación económica, entender también situación de infraestructura, qué tanto tiene que viajar uno en diferentes condados, diferentes códigos postales para llegar a un hospital o una clínica y poder tener ese cuidado médico. Entonces, muchos de los modelos empezaron a consolidar esa información y tratar de entender si tú tienes el código postal de las diferentes personas que pueden estar en tu póliza, en tu grupo que estás proviendo servicios médicos, entender cuáles de estos factores pueden afectar las pérdidas que podrías experimentar. Y creo que eso es, pensando como actuarios, administración de riesgos, cómo podemos cuantificar, pero también tiene un efecto muy positivo, porque parte de esa información, lo que queremos hacer en parte es asegurar que la gente tenga la misma posibilidad de tener buenos resultados de salud. Entonces, esta información ha ayudado también a compañías, a gobiernos, entender dónde probablemente no hay tanto acceso a dietas sanas. Puede ser cuestión de infraestructura, puede ser cuestión de hacer partnerships con diferentes empresas para asegurar que haya buena nutrición disponible en diferentes lugares donde no puede existir eso. También puede ser distribución de clínicas. Una cosa que vemos muy comúnmente hoy en día es el acceso a la salud mental. Muy pocos proveedores, psicólogos que puedan tomar ahorita la población y las demandas de encontrar proveedores. Entonces ha ayudado mucho a entender dónde tiene que haber mayor inversión, cómo podemos promocionar cosas como la telemedicina, que pueden ser muy efectivas en cuestiones donde no necesites una intervención en vivo. Entonces, en parte, estos modelos nos han ayudado a entender no solo el perfil de riesgo, pero también cuáles son las medidas prácticas, que pueden ser desde un poco de educación hasta cuestiones más grandes de infraestructura, para ayudar a que la población tenga mejores resultados de salud. Ese fue el primer estudio, hablando del código postal. El segundo estudio fue tratar de ver si podemos ser más específicos con este modelo. Este estudio fue bastante interesante, fue un sistema de salud en Colorado que tenían esta información geográfica de decir cuáles son los diferentes factores y pusieron en práctica de tomar un cuestionario y preguntarle a los pacientes esos factores sociales que creemos que estamos aproximando con el código postal. ¿Qué tan exacto es mi modelo para poder predecir esos diferentes factores sociales? Entonces, este estudio ha sido muy interesante en no solo entender qué tan robusto es el modelo de los códigos postales, pero qué sesgos existen y qué otras variables nos pueden ayudar a entender mejor cuáles son los factores socioeconómicos y culturales que afectan el acceso y los resultados médicos para diferentes segmentos de la población. Entonces, pensando, punto de vista, si yo fuera un actuario que estoy empezando mi carrera, creo que esto es un área bastante interesante, también pensando, y hay muchas diferencias, lo que les estoy presentando aquí son estudios en Estados Unidos, sé que el mercado en México es muy diferente, pero también tenemos muy baja participación de personas adquiriendo seguros de gastos médicos en México. Entonces, parte de entender cómo se puede evaluar las primas, cómo evaluamos esos riesgos, qué políticas tenemos que tener en general para mejorar la salud de la población, cómo podemos diseñar esos productos para que tengan en consideración características de diferentes grupos de la población, de manera que estés ayudando a tomar en cuenta esos factores de los que estamos hablando
que pueden generar diferencias en los resultados de salud de diferentes poblaciones. Entonces, ojalá lo encuentren interesante. Este es uno de los estudios. Voy a pasar al segundo tema. Como les dije, una embarrada muy superficial de diferentes estudios. Pero este es un poco más cercano a las cosas que hago yo día a día, que es pensar acerca de la inclusión financiera a corto plazo. ¿Cuál es no solo la salud física, pero también la salud financiera de diferentes grupos de la población? Tres estudios, y no los llamaría estudios, creo que uno es un estudio formal, los otros dos son artículos más enfocados a organizaciones para entender cómo puedes manejar algunas de estas situaciones que estamos viendo en seguridad financiera. Pero una de las cosas que hemos visto aquí en Estados Unidos, que creo que no es sorpresa para nadie, es que si tú ves a grupos que han tenido desventajas por cuestión marco legal, cuestión social, etcétera, tienden a tener menor valor del patrimonio, menor cantidad de ahorros, tienden a ser más vulnerables a fluctuaciones, a tener una emergencia, que mañana se me descompone el coche, tengo que pagar 10,000 pesos. Segmentos de la población, como puede ser el segmento afroamericano, los latinos, las mujeres, tienden a tener menos recursos para ser capaces de afrontar ese tipo de emergencias. Y parte de lo que hemos visto es que existen muchos factores, igual aquí que como lo estábamos platicando en cuestión de resultados médicos, existen muchos factores que están influyendo esa falta de seguridad. En parte puede ser educación financiera, que tiende a ser menor para mujeres, para afroamericanos, para latinos. También es el acceso a los productos financieros. Si tú ves exactamente los mismos grupos, es menos probable que ellos tengan una cuenta de banco, y depende de qué grupo estés hablando. Aquí en Estados Unidos, si estás hablando de los latinos, puede ser en parte cuestión migración y confianza en los bancos. En las mujeres, un dato que me parece bastante curioso: aquí en Estados Unidos, una mujer no podía tener una cuenta de banco sin que su marido le firmara que ella podía tener una cuenta de banco. Se hizo legal. Estamos teniendo alguna dificultad de desfase entre Pope y nosotros. En un momento más estará conectándose. Oigan, ¿qué les parece? Muy interesante, ¿no? Ah, miren, ya regresó. A ver. A ver, está batallando ahí con el audio tantito. Bueno, pues mientras tanto, aprovecho para saludar a nuestros invitados. Tenemos aquí a personas sumamente distinguidas. Eh, veo por aquí a la doctora Lulú Díez Gutiérrez, la directora de la Facultad de Ciencias Actuariales. Veo también a la maestra Ana María Ramírez Lozano, expresidente del Colegio Nacional de Actuarios. Veo también a Paco López Barrientos. Hola. Veo también a Pablo Girón. Veo a Pedro Nava. Hola, hola. Vean qué gusto recibirlos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gusto en Bien, saludar. gracias a Dios. Bueno, ahora sí, me parece que gusto saludarlos a todos, ¿eh? Estamos de regreso y mucho gusto ver a Pablo y a Paco. Cuando estábamos hablando de hace 16 años, era parte de mi generación. Y disculpa, hacemos como nunca tormentas aquí en Los Ángeles, entonces sí, me voy a desconectar, volvemos a intentar. Pero retomando un poco, hablando de seguridad financiera a corto plazo, muchos de los estudios que hemos hecho es basarnos en censos, basarnos en información que existe. Una cosa que hace muy interesante aquí en Estados Unidos, el Federal Reserve, cada 2 años hacen una encuesta. Creo que la última vez incluyeron cerca de 12,000 personas para entender cómo la gente está tomando decisiones financieras en casa.
y cuáles son los diferentes niveles de seguridad y satisfacción financiera. Entonces, eso nos ha ayudado a entender un poco cuáles son las barreras. Y esto, a final de cuentas, otra vez creo que es el mismo tema de cómo nos podemos, como profesión, cómo podemos involucrarnos en esto. Número uno es entender por qué diferentes grupos de la población pueden tener diferente situación financiera. Y en Estados Unidos hablamos mucho de raza y etnicidad. Puede haber situaciones diferentes en otros lugares del mundo. Por ejemplo, México, clase socioeconómica tiene un impacto bastante grande en, obviamente, resultados de salud y resultados de salud financiera. Entonces, entender un poco cuáles son esos factores. Número dos, ¿cómo podemos medirlos? ¿Cómo puedo entender cuál es el nivel de seguridad financiera y qué tanto aportan estos diferentes factores a crear situaciones diferentes? Y número tres, otra vez, estamos haciendo esto para toma de decisiones. Entonces, eso cómo me ayuda a pensar cómo diseñamos sistemas de asistencia pública, cómo diseñamos políticas gubernamentales que pueden ayudar a diferentes personas. Nivel más comercial, bancos, ¿cómo puedo diseñar productos financieros que tengan en consideración alguna de estas barreras que puedan ser bastante valiosos para diferentes segmentos de la población? ¿Cómo expando ese mercado? Y también puede ser para las empresas empezar cómo puedo diseñar mis prestaciones, mis beneficios para tener en cuenta esa diferente experiencia que diferentes grupos pueden tener. Moviéndonos a los siguientes estudios, y esto no es mi área de especialidad, pero he visto algunos de los análisis que me parecen bastante interesantes. Una de las cosas que se dice mucho de los actores de pensiones es que somos, de alguna manera, un poco menos sofisticados, donde sí tenemos la parte muy técnica, es entender tablas de mortalidad y diferentes factores que implican esas, pero fuera de eso no somos tan técnicos como podrían ser actuarios que están haciendo modelos de predicción de pérdidas para seguros de corto plazo. Y eso es lo que hace en Estados Unidos el Casualty Actuarial Society, que también ha hecho bastante investigación para entender si existen diferencias raciales o para diferentes grupos en cómo estamos valuando primas y si eso ha tenido un efecto mayor en no solo la seguridad financiera que estamos creando para diferentes segmentos de la población, pero también para incluir estos segmentos que también en Estados Unidos son menos propensos a comprar seguros y tener esos productos financieros que apoyan la seguridad financiera de la que estábamos hablando. Dos estudios muy interesantes. El primero fue más tratar de entender si existe otro ejemplo donde podamos entender cuáles son las posibles consideraciones que queremos tener en cuenta cuando estamos evaluando primas. Entonces, lo que se hizo es ver el underwriting, la suscripción de riesgo para hipotecas y diferentes productos financieros y entender si esos modelos podrían explicar cuáles son algunas de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para evaluación de primas. Una de las cosas que surgieron cuando se vieron estos análisis de la oferta de créditos es que incluso teniendo aplicaciones 100% ciegas en cuestión de género, raza, orientación sexual, lo que tú quieras, las aplicaciones de crédito no necesariamente incluían esa información, pero las variables que se usaban para determinar dónde hay una probabilidad alta de pérdida, a final de cuentas resultaban en que grupos que tenían menos acceso, los grupos que hablamos mucho en Estados Unidos, otra vez minorías étnicas, raciales, mujeres, tendían a tener menos aceptación en créditos de hipoteca, pero cuando tú haces el backtesting de ver estos mismos grupos, si existía una probabilidad más alta de que no pagaran sus créditos, no se veía lo mismo. Entonces esto generó una pregunta muy interesante de las variables que estamos usando en modelos actuariales para entender riesgo, para evaluar riesgo, para la suscripción de riesgos, para determinar cuánto tiene que ser una prima. Esas variables pueden incluir sesgos y están creando situaciones en que tú estás cobrando una prima mayor al riesgo que estás cubriendo para diferentes grupos de la población.
Entonces empezó a nivel muy general, ver lo que estaba sucediendo con créditos e hipotecas. Y el segundo estudio que estoy poniendo aquí fue más específicamente en ver modelos de evaluación actuarial de primas de seguros de corto plazo y entender cómo se puede cuantificar usando probabilidades bayesianas, que creo que no he pronunciado esa frase, probabilidad bayesiana, hace algunos años, pero entender condicionalmente si el modelo dice que hay dos personas con las mismas situaciones, si existen grupos que incluso con esos modelos, estamos viendo que la probabilidad en realidad cuando hacemos un backtesting no es necesariamente más riesgosa que como lo estamos evaluando en las primas. Entonces, bastante interesante cómo se están generando estos modelos para tratar de evaluar esas probabilidades y cómo se pueden calibrar un poco mejor los modelos para que no existan esos sesgos. Y a final de cuentas, otra vez, vamos con las mismas, ¿cómo me puedo involucrar yo como actuario? Número uno es entendiendo esos riesgos y cómo los modelos actuales están prediciendo pérdidas y entender si existen mejoras que pueden existir en esos modelos. Si no, probablemente no es reinvertir la rueda. En parte puede ser solo entender cuál es la información que estamos usando para meter en esos modelos. ¿Cuáles son los modelos si tú estás aplicando para un seguro de coches? ¿Cómo estás recolectando esa información? Que incluso eso crea diferencias para asegurarte que en realidad estés poniendo precio al riesgo que existe y no a lo que te está diciendo el modelo. Entonces, es un ejercicio de información, cómo limpiamos la información a priori antes de ponerla en el modelo, pero también entender si el modelo, las variables que está usando, en realidad son determinantes de riesgo de pérdida o si existen otras variables similares que me puedan dar la misma predicción, pero sin introducir este sesgo que estamos viendo cuando comparamos el riesgo actual contra lo que el modelo me está diciendo es el riesgo de tener una pérdida o de tener un crédito que no es pagado. Y el último, antes de porque ya me fui de largo con estos 4 estudios, cuarto tema que quería platicar es acerca de la seguridad a largo plazo en retiro, que esto es literalmente en lo que he trabajado muchos años, y platicar de 2 diferentes estudios que tenemos aquí, que es entender, no solo, hablamos un poco de la salud financiera a corto plazo, pero entender a largo plazo, tenemos hoy en día mayor expectativa de vida, estamos fiándonos más en los ahorros personales que la gente pueda tener que en sistemas sociales, que en planes de pensiones que las compañías puedan ofrecer. Entonces, entender, existen barreras que estén afectando a diferentes grupos de la población. Un estudio muy interesante que Willie Towers Watson acaba de sacar con el World Economic Forum es entender esas diferencias en términos de equidad de género. Y el modelo básicamente estoy viendo en una geografía hombre, mujer, empezamos carrera exactamente al mismo tiempo, edad de 25. En 40 años, cuando tengas 65 años, ¿qué tanto patrimonio, qué tanto ahorro va a generar un hombre en comparación a una mujer para poder financiar ese retiro? Entonces, este estudio es solo enfocado en la acumulación de bienes para prepararse para el retiro. Y lo que pudimos ver es que cuando vemos esto a nivel global, las mujeres en promedio llegan a acumular 74% del patrimonio que un hombre genera empezando una carrera exactamente en las mismas condiciones. Y parte del análisis no solo fue entender cuál es la diferencia, pero también por qué existe y si es diferente en diferentes partes del planeta. Cosa que vimos, Latinoamérica, un poco peores resultados. De hecho, México es uno de los países más bajos. Este estudio dice que en México ese 74% que vemos a nivel global, de hecho es un 63%. Y para entender por qué esas diferencias existen, llegamos al punto de, otra vez, tratar de entender cuáles son los factores que están creando la diferencia. Cuestión de equidad de género, cosas que hemos visto, por ejemplo, es la velocidad de las carreras. Si 2 personas empiezan una carrera al mismo tiempo,
por cuestiones sociales es más común que si se está construyendo una familia, la mujer va a ser la que se va a tomar tiempo para estar fuera de la oficina, que probablemente vaya a poner una pausa en su carrera por 2 años. Y eso crea dos efectos. En primera, probablemente no estás ahorrando durante esos 2 años, entonces eso está afectando cuánto puedes acumular. En segunda, desacelera qué tan rápido puede crecer tu carrera. Puede haber otras cosas que puede ser educación financiera y preferencias de riesgo que no necesariamente tienen que ver con la educación financiera. Una de las cosas que hemos visto en cuestiones de inversiones es que las mujeres tienden a ser un poco más conservativas y tomar menos riesgo cuando ellas están ahorrando para el retiro. Sienten una responsabilidad mayor y tienen una aversión a riesgo un poco mayor que lo que estamos viendo con los hombres. Entonces, otra vez, esto puede generar una situación donde existe bastante aversión al riesgo que está disminuyendo la posibilidad de los ahorros que puedan cubrir una parte mayor de los gastos en el retiro. Entonces, es no solo un factor que está creando estas diferencias, son factores sociales. ¿Cómo crece la carrera de un hombre contra una mujer? Son factores de cómo estamos pagando. Sabemos que existe una diferencia en pago entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Entonces, eso en diferentes puntos del planeta afecta diferente cuál es el resultado que tú ves al final del día. Y luego te pones en temas acerca de la literatura financiera, el acceso a bancos, la planeación financiera, que son situaciones diferentes cuando comparamos un grupo contra el otro. Entonces, otra vez, es un análisis para tratar de entender esos factores, cómo conllevan este resultado. Y cuando pensamos en esto, no solo son factores financieros, son factores de cultura, son factores de carrera, y no son factores que sean necesariamente influyentes en el tiempo del retiro, pero es a través de toda la carrera, a través de todo el periodo en que una persona es económicamente activa. Estudio similar, pero platicando acerca de la situación de la comunidad LGBT y la seguridad financiera a largo plazo, tratar de entender un poco también esas diferencias y no solo desde el punto de vista de acumulación, pero también entender que cuando nosotros estamos pensando de retiro, no es solo los recursos que estamos acumulando para ese propósito, pero también es entender que diferentes grupos van a tener diferentes necesidades después del retiro. Hablando otra vez de mujeres, sabemos que la expectativa de vida de una mujer puede ser 2, 3 años mayor a la expectativa de vida de un hombre. Entonces, si pienso cuánto dinero yo necesito para poder retirarme y solventar mis gastos después de los 65 años o cualquier edad que le quieran poner, obviamente una mujer si tiene más periodo de vida va a tener necesidad de más recursos. Por ejemplo, temas que vemos en la comunidad LGBT, menos prevalencia de tener familia y más incidencia de ser ellos los que se hacen responsables de padres mayores o de amigos que no necesariamente es familia biológica, lo cual genera también una capa extra de entender cuáles son las diferencias en necesidades económicas a la etapa de retiro, que también tienen una influencia en cómo generas esa seguridad financiera a largo plazo. Otra vez, para decir qué es lo que nosotros podemos hacer como actuarios, número uno es tratar de entender un poco esta literatura, tratar de entender cómo se generan esas diferentes condiciones. Número dos, crear los modelos para entender cómo podemos medir estas diferencias y los diferentes factores, qué tanto están influyendo estos resultados. Y últimamente, lo que queremos hacer todos con nuestros modelos actuariales, ¿cómo me está ayudando eso a la toma de decisiones? A nivel gubernamental, políticas, a nivel dentro de las empresas, que pueden ser cuestiones de cómo estamos aumentando las carreras de diferentes grupos de la población, incluyendo mujeres, cómo estamos asegurándonos que haya equidad de pago. También puede ser cómo estamos diseñando nuestras prestaciones, nuestros beneficios, para asegurar que no exista ese mismo sesgo que estamos viendo basados en las condiciones que tenemos hoy en día. Voy a parar por un segundo aquí antes de pasar a la última sección, pero estos eran las diferentes publicaciones e investigaciones que quería compartir, que ojalá les haya dado un marco muy general de cuáles son las cosas que estamos viendo como actores en este ámbito. Y
ojalá los haya inspirado un poco a pensando, yo cuando termine la carrera o si ya estoy practicando, ¿cuáles son algunas de las áreas que podemos involucrarnos en el tema de diversidad, equidad e inclusión, tomando en cuenta otra vez, la diversidad existe, la cuestión de la inclusión y la equidad nos ayuda a maximizar la oportunidad que existe, porque la diversidad existe. Entonces, no sé, Daniel, si tú estás monitoreando, si hay alguien en el chat, alguna pregunta o Sí, algo sí, estoy que... monitoreando. Ok, oye, pues súper interesante, muy padre. A ver, aquí hay varias personas de varias edades. No sé si habrá alguna pregunta por parte de alguno de ustedes. A ver, adelante ahí. Hay Paco, ¿quiere decir algo ahí, Paco? Sí, pues muy interesante, como siempre, increíble. Me encanta cómo, no sé, son muchos temas difíciles que aterrizas increíble. Mm, Tengo una duda porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Caso de la vida real. Estábamos contratando y resulta que los perfiles que me mandan de recursos humanos, terrible, ¿no? O sea, una disparidad del tipo de skill set que tenemos. Y recursos humanos no me da herramientas como para que yo pueda decir, ah, pues sí quiero un equipo diverso, ¿no? O sea, ahorita mi equipo está 100% hombres y me mandan en la terna de candidatos hay 2 hombres así con maestrías, doctorados y una mujer recién salida de la carrera, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo le has hecho tú, por ejemplo, en tu vida profesional como para luchar contra, pues yo creo que todavía tenemos mucho culturalmente hablando, pues para luchar, no sé, ¿cuál es tu experiencia en temas como ese, no? Sí, y creo que me diste buena entrada, Paco, a hablar de la última parte que quería hablar, de lo que hacemos en inclusión de la profesión actuarial. Y creo lo que tú estás diciendo no es algo muy fuera de lo común en lo que escuchamos empresas tratando de entender cómo puedo reclutar ese talento diverso de entrada. Número uno, lo que tú estás diciendo en cuestión de recursos humanos, cómo estamos definiendo esos perfiles. Muchas veces, cómo se definen esos perfiles tiene un impacto considerable en quién va a aplicar para esos trabajos. Y muchas veces estamos incluyendo ciertos criterios que no necesariamente es lo que estamos buscando en un rol. Yo te puedo decir, por ejemplo, compañías que empleamos actuarios, una de las cosas que estábamos pidiendo es, queremos que tengas un promedio de, y a la gringa, no me sé los números en español, pero de 3.5 para arriba. Lo que nos dimos cuenta es que ese criterio del promedio no necesariamente me estaba diciendo quiénes son mejores candidatos. Estábamos ya preguntando cosas como, ¿me puedes demostrar que puedes pasar un examen actuarial? Porque es importante que te acredites. Entonces puede ser, número uno, entender si esos criterios en las requisiciones de trabajo realmente te están ayudando a evaluar lo que estás buscando para personal. Número dos es también entender que, por ejemplo, cuando estás hablando de cuestiones de género, muchas veces los hombres, nosotros tenemos una tendencia a aplicar para un trabajo cuando cumplimos el 80% de la descripción, mientras que las mujeres, si hay un punto en esas descripciones que dicen, no, es que no puedo hacer esto, no aplican. Entonces, otra vez, cómo estás describiendo el trabajo afecta qué candidatos vas a traer. Número dos, que pienso pasa mucho, por lo menos en la profesión actuarial, es cuestión de redes sociales. Muchos de decir, existe este trabajo, existe esta posición, no es necesariamente porque la gente esté viendo en línea que hay bolsas de trabajo, mayormente para gente con más experiencia, tiende a ser más escuché de tal persona que existe esta posibilidad de trabajo. Y cosas que han ayudado a muchas empresas es tener relaciones con diferentes grupos de afinidad.
parte de lo que quería platicar es los grupos de afinidad en la profesión actuarial que tenemos aquí en Estados Unidos, que en parte, gran parte de lo que hacemos es conectar a las organizaciones con el talento que existe, que probablemente, si no conocen tu empresa, me río mucho de Willis Towers Watson porque empleamos la mayor cantidad de actores en el mundo, pero cuando tú le platicas a alguien en la universidad acerca de la compañía, no saben lo que hacemos, no hay tanta, no existe esa información. Entonces, tener esa conexión con diferentes grupos que pueden ser organizaciones de afinidad profesionales o grupos de mujeres en negocio o esos diferentes grupos que están tratando de promover esos diferentes grupos de la sociedad, tener esas conexiones, participar en cosas de mentorship, sponsorship, tener ese contacto con el talento, creo que ha sido una diferencia muy importante entre las compañías y los equipos que han sido capaces de captar más diversidad en comparación a otros equipos que no necesariamente están teniendo los mismos resultados. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Por eso creo que, y ahorita es mi comercial de la organización de actores latinos, de la Organization of Latino Actuaries, creo que las relaciones que se pueden formar con estos grupos de afinidad, grupos profesionales, pueden ser súper valiosos en entender, número uno, lo que yo estoy poniendo como mi oferta de trabajo, igual y evalúalo. Dime si estoy nada más desde ahí, rejecting o negando a gente que aplique. Y número dos, conéctame donde está ese talento, donde puedo encontrar esas mujeres que tienen la misma maestría, el mismo doctorado, las mismas credenciales que existen, pero es más difícil encontrarlas. Pues ahora sí que nos echaste la bolita, ¿no? Así de, bueno, pues incrementa tu networking, makes perfect sense. Gracias. Eso fuerte, Paco. Muchas gracias a ambos. Oigan, bueno, tiene la manita levantada Pablo, nada más durante la exposición durante el momento en que Pope daba respuesta a la pregunta de Paco, Pope mencionaba, es que si hay uno de los requisitos que una mujer vea que como que no, pues no le va a entrar, ¿no? En ese momento, Ana María Ramírez, expresidente del CONAC, escribió, eso se llama el síndrome del impostor, por eso no lo hace, ¿no? Ana María, no sé si quieras comentar un poquito sobre ello. Sí, claro que sí, mil gracias, Daniel. No, es que es muy real lo que comentan, ¿no? Que la mujer, digo, yo no sé si es por temas culturales que tenemos y bueno, que tenemos que trabajar muchísimo, que muchas veces la mujer piensa que no, yo seguro no puedo con ese puesto, o seguro me dieron ese puesto porque al hombre que se lo iban a dar, prefirió otra cosa, o me dieron la promoción porque, o sea, siempre poniendo un pretexto de por qué no, o sea, no se merece eso. Y también le pasa a los hombres, ¿eh? O sea, no es, pero está comprobado que es muchísimo más a las mujeres, que la mujer como que siente que no puede o no se lo merece y se llama el síndrome del impostor. Y bueno, pues pasa muchísimo, ¿no? O sea, yo te puedo decir que platican de cómo se distribuye la empresa en KPMG. A nivel todo KPMG, hay prácticamente equidad de género, ¿no? Somos casi 50-50, un poco más de hombres que de mujeres. Pero a nivel de la sociedad, de ya los socios, no llegamos ni al 20% de mujeres, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué momento las mujeres nos quedamos en el camino? Pues valdría la pena pues, revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Que ahí es súper interesante, porque sí, en parte son cuestiones culturales, cuestiones de diferencia, cómo se aprecia. Hay una parte muy importante cuando hablamos acerca de la experiencia de empleados en diferentes compañías, es esa sensación de empoderamiento, es esa, y otra vez, perdón con el Spanglish, pero pensando en empowerment y dignidad en el trabajo. Y en lugares donde se da ese empowerment a las mujeres, tiende a haber menos
situaciones en las que hay más undervaluation, otra vez, perdón con el Spanglish, donde existe menos valuación de los skills que ellas tienen. Entonces, exactamente lo que tú estás comentando, que no es necesariamente que digan, digo, me promovieron a socio porque tengo esta cartera de negocio, tengo estas habilidades, etcétera, etcétera. Es más, me promovieron a socio porque creo que fulanito de tal se fue a Deloitte o algo así. Y parte de eso es cultural, parte de eso también es beneficios, prestaciones. Si yo pienso cuestión mujeres, ¿cómo estás apoyando a las mujeres cuando están construyendo una familia? ¿Cómo le estás apoyando para su regreso a la empresa? ¿Cómo le estás ayudando a que no exista esa pausa tan drástica que muchas veces existe en la carrera? Y ese es un ejemplo de muchos que hemos visto, por ejemplo, en este estudio de la equidad de wealth en el retiro. Entender todas esas variables, hay muchas palancas diferentes que como organización, sociedad, gobierno, etcétera, podemos apoyarnos para reducir un poco esa incidencia más frecuente del síndrome de impostor en las mujeres contra los hombres. Gracias, Pope, gracias, Ana María. A ver, ahora sí, Pablo, listo, adelante, por favor. Perfecto, Pope, muchas felicidades, muchas gracias por toda la plática, muy interesante como siempre, gusto saludarlos a todos. Bueno, yo estoy en la parte de derivados, ¿no? Ahorita que hablas de inclusión, en cuanto a tarjetas de crédito, pues derivados ni se diga, ¿no? Aquí en México yo siempre me la paso hablando, y en temas de capacitaciones y demás, y siempre hablo de la cultura financiera. Creo que en México, sobre todo en México y Latinoamérica, pues no hay cultura financiera, no existe, ¿no? Hay muy pocas empresas que utilizan instrumentos, pues, tan complejos como un derivado, ¿no? Tarjetas de crédito, pues ni se diga. Y por otro lado, también está pensando en las fintech, ¿no? Que ahorita, pues hay muchas fintech en temas de créditos y demás, que ayudan también un poquito a mitigar el tema, digamos, social, pero no el tema de la cultura, ¿no? Entonces, ese tema, ¿cómo lo ves, Pope? Es complicado y a nivel de Estados Unidos, hablando un poco de cultura, en parte es, si yo pienso lo que te estaba comentando acerca del acceso del banco, los latinos, no confiamos en los bancos porque, número uno, venimos de economías donde los bancos a veces no han fusionado. Número dos, hay gente que probablemente no tenga papeles y no quieran lidiar con el banco. Entonces, en parte es generar no solo el acceso para que puedan tener esos productos financieros, y probablemente no de los proveedores, no de JP Morgan Chase y los grandes bancos, perdón Paco que diga eso en frente de Citi, pero existe un poco de desconfianza y buscar un poco esos bancos de comunidad, esos bancos que están un poco más cerca a la comunidad. Es más fácil involucrar a la gente en creer en esos bancos, tener la confianza. Creo que parte súper importante es la educación. Educación financiera, rara vez ves incluso el típico grupo de hombre blanco con buen ingreso en Estados Unidos que les está yendo muy bien. Incluso esos niveles ves que no hay tanta educación financiera, que creo que es algo que a nivel sociedad gubernamental, educación, tenemos que hacer un poco más para dar herramientas prácticas para ayudar con ese tema cultural. Y a final de cuentas también creo que es un poco tema de prioridades. Si yo pienso, hoy en día una cosa que vemos en Estados Unidos, más de la mitad de la población viviendo paycheck to paycheck. O sea, no tienen esa capacidad de ahorrar y pensar más a largo plazo. Tú no puedes, por más que le digas y le enseñes gráfica, decir, no, es que compound interest, esto, si tú lo dejas a 5%, sigue creciendo, fantástico. Si tú no tienes que comer, no vas a ahorrar. Entonces, también entender un poco cuáles son esas barreras en temas de prioridad. Y si existe, otra vez, cuestión, puede ser prestaciones, puede ser gobierno, que puedan apoyar un poco a tratar de ayudar a cambiar, a dejar esas prioridades que tienden a tener un efecto negativo en la seguridad financiera a largo plazo,
si existen algunas maneras de que tú puedas combatir alguno de esos factores para que cuando tengas esa plática del compounding interest, lleguen a oídos donde sí tenga sentido y sí puedas tener una acción inmediata de poder ahorrar más, de cambiar tu estrategia financiera y cambiar un poco culturalmente cómo te relacionas con el dinero. Totalmente de acuerdo. Ahorita que dices del hombre blanco de corbata, aquí es impresionante, ¿no? O sea, me toca ver de las empresas más grandes en México, ¿no? Y muchas veces no tienen esa idea y esa educación financiera. Es impresionante. Sí. Gracias, Pope. Y digo, o sea, tú te mueves en un ambiente muy complejo de cuestiones técnicas de derivados. Creo que incluso si le escarbas un poquito, cosas mucho más prácticas y básicas, hace Totalmente de falta acuerdo. mucha cultura. Es correcto. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Pope. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues. Ok. Bueno, pues entonces va de regreso, Pope. Una última diapositiva, porque ya sé que estamos aquí al final de la hora y no quiero entretenerlos tanto, pero parte de lo que quería platicar es la representación de la diversidad en la profesión actuarial. Hay una, y digo, esto es muy específico de Estados Unidos, pero también puede ayudar a entender un poco esas barreras que existen para incluir a diferentes grupos en la población. Hay un infográfico muy padre que puso el Casualty Actuarial Society para explicar dos personas igual, en la misma condición. Estamos estudiando un estudiante hijo de ese hombre blanco de corbata y un estudiante afroamericano. ¿Cuáles son las diferencias que experimentan desde que empiezan a estudiar, desde que están en la preparatoria, hasta llegar a una posición actuarial, para tratar de entender cuáles son las barreras? Se hizo un estudio mucho más formal para entender esto, pero es muy buena representación para entenderlo a nivel práctico. Y las cosas que vemos que son muy prevalentes es, no conocen la profesión. Aquí en Estados Unidos es muy prevalente que se contrate a becarios, y cuando yo estoy contratando a alguien para tiempo completo, normalmente la primera persona que le pregunto es a la persona que tuve como becario el año pasado. Entonces, si tú no te enteras de la profesión, y es diferente aquí porque no es necesariamente voy a estudiar la licenciatura en actuaría, puedo estar estudiando estadística, pero estoy tomando exámenes para certificarme como actuario. Si ellos no conocen acerca de la profesión, lo que hacemos suficientemente temprano, no van a poder conseguir esas chambas como becarios, no van a poder entrar de tiempo completo y se vuelve más complicado entrar a la profesión. Y ya cuando entran, hay temas acerca de cómo apoyamos probablemente sesgos inconscientes que existen en cómo estamos promoviendo, cómo estamos haciendo selección de personal, que afectan a diferentes grupos de la población. El resultado, si yo pienso en la población de Estados Unidos, cerca del 16% somos latinos. Si yo veo el membership de la sociedad de actuarios, solo 1.7% de los actuarios que son socios o fellows de la sociedad de actuarios son latinos. Si yo lo veo en el Casualty Actuarial Society, que es como mencioné, la sociedad que aquí se encarga mucho de temas acerca de seguros de corto plazo, muy similar, representación de todos sus miembros, solo el 2% son latinos. Y creo que parte de la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, las empresas están haciendo es, digo, si el 15-16% de la población es latina, necesariamente tengo que tener 15-16% de la población de actuarios siendo latinos. Y creo que no es una pregunta tan fácil de sí o no, pero el punto de vista que yo tomo es, yo pienso que todos, independientemente de género, raza, dónde naciste, situación económica, todos tenemos el mismo potencial y talento de ser buenos actuarios. Si tú estás viendo a la población que de hecho está en la profesión y ves que hay tanta disparidad en la representación de diferentes grupos, para mí lo que eso significa es que hay mucha gente que tiene muy buen potencial, mucho talento actuarial, pero por diferentes causas, por diferentes barreras sistémicas, no han podido entrar a la profesión.
Entonces, mucho lo que estamos haciendo hoy en día, Organization of Latino Actuaries y otros grupos de afinidad, es tratar de entender cuáles son esas barreras y cómo podemos ayudar a la población para tener mejor representación en la carrera, tener mejor publicidad. Y a final de cuentas, esto no es un ejercicio de decir, no, es que necesito mi diversity hire, entonces necesito más actores latinos, sino es más ese, ¿dónde vamos a encontrar ese talento actuarial? Y asegurarnos que ellos entiendan que la profesión existe y tengan los recursos, ese networking para poder empezar una carrera exitosa en la profesión. Y creo que hemos hecho bastante. Me encanta esta gráfica de aquí de la izquierda, que lo que están viendo es 2% del Casualty Actuarial Society, miembros actuales son latinos, pero si veo quién está tomando su primer examen, quién está tomando los exámenes a nivel sociedad, estamos viendo ya algo más cerca del 5%. Entonces estamos viendo que ese apoyo que estamos haciendo con diferentes grupos está teniendo efecto en atraer más gente a la profesión actuarial. Para darles una embarrada súper rápida de las diferentes organizaciones que están aquí en Estados Unidos, son grupos de afinidad, con metas muy similares, buscar cómo estamos ayudando a mejor representación y mejor inclusividad dentro de la profesión actuarial. Tenemos la International Association of Black Actuaries, que es la organización más vieja de todas estas. Segunda en edad, que es donde yo paso parte de mi tiempo, que es la Organization of Latino Actuaries, que empezamos en el 2017 como una organización. Y de ahí han salido otros grupos de afinidad buscando exactamente lo mismo con diferentes grupos. Y entre todos hacemos una comunidad donde nos estamos tratando de apoyar para entender esas barreras sistémicas como independientemente y como gremio, como profesión, estamos ayudando a lograr mejor representación. Entonces, nada más para dar la palmada en la espalda, y no me puedo incluir aquí porque no he estado desde fundación con la organización, he estado con ellos los últimos 2 años, pero hemos avanzado mucho. Los programas que tenemos es específicamente enfocándonos en esas barreras que estamos viendo. Hay necesidad financiera, estamos ayudando a gente de bajos recursos que puedan financiar sus exámenes y puedan financiar los materiales de estudio. Estamos dando una beca académica para reconocer gente con mucho potencial que está haciendo las cosas necesarias durante su estudio profesional. Tenemos lo que llamamos el Ola Academy, que es básicamente ayudar a gente que está cerca de ese tiempo que van a tener que empezar a tomar entrevistas para ser becarios o para entrar a la profesión. Ayudarles con su currículum, ayudarles con entrevistas, ayudarles a hacer más networking con otros actuarios, hacer esa facilitación de juntar talento con empresas. Hacemos mucho de esa conexión, llevar a la gente a conferencias profesionales, otra vez tratar de expandir un poco más esa red profesional. Y bastantes buenos resultados. Hemos colocado 200 miembros y esto creo que es del año pasado. Todavía nos faltan, creo que 50 o algo más. Pero hemos colocado bastante gente. Hemos provisto mucho apoyo financiero para incrementar la representación y incrementar gente queriendo volverse actores en Estados Unidos de la comunidad latina. Y a final de cuentas, viendo ese infográfico del Casualty Actuarial Society, creo que estamos creando una diferencia donde estamos viendo la gente que está empezando sus estudios, que está entrando en la profesión. Estamos viendo más interés de la comunidad latina que hemos visto en años pasados, que para nosotros ha sido uno de los grandes éxitos que la Organization of Latino Actuaries ha tenido, y seguimos en punta. Si alguien está interesado en otras de las actividades, programas, creo que es otra conversación que, si ustedes me dan pie, yo puedo seguir hablando por horas y horas, que creo que tampoco es el plan. Pero ha sido una experiencia muy interesante. Y si ustedes lo ven a nivel México, también pueden estar pensando como Paco, que está en Estados Unidos, pero en sus empresas, cómo estamos viendo estas barreras y por qué no estoy llegando a esta inclusión, esta representación que creo que debo de tener. Creo que entender lo que están haciendo estas organizaciones, en clasificar cuáles son las barreras y cómo se apoya para lograr evadir esas barreras y conectar talento con empleador, son buenos ejemplos de cómo puede uno llegar a crear
esa mejor representación, mejor diversidad que muchas organizaciones y muchas compañías están buscando hoy en día. Y con eso eran todos los materiales que tenía preparado. Daniel, no sé si hay otras preguntas, otros comentarios o algo más antes de desconectar. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, pero no sé si las demás personas tendrán alguna. A ver, entonces en lo que se animan, yo quiero hacer la pregunta. Oye, ¿qué es Abacus? Abacus Actuaries. ¿Ellos de qué son? Abacus Actuaries es para la comunidad asiática. Colabora mucho con SANA, que es el South Asian, y Abacus, que es comunidad asiática en general. Creo que más enfocado a asiático oriental. Entonces, procedencia cultural principalmente de Corea, Japón, China, esa parte del globo. Órale, órale, qué padre. Oye, y la otra, yo creo que, o sea, como actuario que trabaja en México y que además trabaja formando actuarios en México, bueno, pues una cosa que me interesa de inmediato es precisamente el trabajo de ustedes en Hola. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cuáles son los requisitos que necesito lograr que cumplan mis estudiantes para poder acceder a los programas académicos de Hola? Y ahorita estamos en etapa de expansión, en cómo estamos pensando esto. Ahorita nuestro enfoque ha sido específicamente en actuarios practicando en Estados Unidos. Hemos tratado de crear algunas alianzas con diferentes grupos y todavía no en México, y te voy a tomar la invitación para pensar un poco cómo lo podemos hacer en México, que no es necesariamente Hola que esté dando acceso a nuestra beca o nuestro apoyo financiero, pero estamos ayudando a entender cómo se puede hacer una calca de programas similares en diferentes puntos de Latinoamérica, que creo que es el punto que estamos tratando ahorita de hacer de crecimiento, buscar cómo organizaciones locales y diferentes universidades, etcétera, podemos hacer una alianza para lograr el mismo apoyo a la profesión, para que se pueda dar el mismo impulso a talento que no necesariamente esté hoy en día en Estados Unidos, pero que también es talento latino, que también es talento que vale la pena exportar. Muchas gracias, Pope. Pues efectivamente, fíjense que este seminario llamado Jornadas de Actualización, bueno, pues ahorita mismo en vivo, pues tiene a 17 participantes, ¿no? Aquí hay, por cierto, varias personas que fueron tus maestros. Vi por ahí a Vicky Barra, vi a Carlos Cuevas, creo que querían saludarte. Este, pero además, después de esta versión en vivo del taller, de la sesión, bueno, pues está grabándose, ya se dieron cuenta de eso todos, está grabándose al ratito, la voy a cargar en YouTube y bueno, pues la va a estar viendo un montón de gente, en particular gente en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia y en Argentina. Entonces, bueno, pues sirva esto como una invitación, una invitación para sentarse en esta mesa y para platicar sobre cuáles son las posibilidades para poder colaborar con organizaciones como Hola, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere platicar algo ahora? Porque ahora es momento. Ah, ahí está Paulina Viña. Adelante, Paulina. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda, es más como un consejo. Tú que estás como en el área de reclutamiento de becarios y así, no sé qué consejo nos puedas dar como para, bueno, sobresalir, claro. Creo que en gran parte para mí, cuando estoy entrevistando a gente, número uno, me interesa, y tú le puedes preguntar a muchas personas diferentes que entrevistan a gente, pero en primera, creo que tener un entendimiento básico de lo que hace la compañía para la que estás aplicando es importante. Poder tener esa conversación, o sea, no necesito que me digas específicamente, no, si Willis Towers Watson tiene este análisis y hacemos esto específico, pero entender más a nivel global cuáles son algunos de los problemas que estamos tratando de resolver, ayuda a fomentar esa conversación. Creo que cuando estás en entrevistas
se acaban siendo muy mecánicas, que nada más está pregunta, respuesta y no se convierten en conversación. Esos son los candidatos que probablemente se acuerden menos el reclutador. En situaciones donde puedes generar un poco más de una conversación, creo que es donde tienes mayor posibilidad de sobresalir y tener una conversación. Y para eso, investiga la compañía. Investiga, si es una compañía pública, van a tener publicado sus valores. Entonces te puede ayudar un poco a entender cuál es el tipo de, qué es el tipo de talento que ellos están buscando. También si ves la requisición y si no las hicieron tan mal como los compañeros de Paco, te va a ayudar a entender qué es lo que están esperando, cuál es el tipo de trabajo, si te contratan como becario, probablemente tengas ahí algunos hints de cuáles son las cosas que están buscando y entablar un poco la conversación al respecto, hacer preguntas de qué es lo que tú estás esperando como compañía, vi que esto es lo que estás esperando de becarios en términos del tipo de proyectos, platícame un poco más al respecto, o puedo ver que Willis Towers Watson está haciendo ahorita mucho en cuestión de equidad de género y cambio climático, puedes platicarme un poco más de diferentes estudios. Creo que esas cosas ayudan mucho a darte ese extra para que la gente te pueda recordar, los reclutadores te puedan recordar cuando estás haciendo entrevistas y cuando estás aplicando para diferentes roles. Eso es lo que normalmente yo le digo a la gente. También cuestión que es preparación y es súper difícil. Yo ya me acostumbré un poco a platicar y tener esas conversaciones, pero tratar de encontrar igual esas maneras de quitarse un poco el nervio y hacer esas interacciones más naturales, más humanas. Sí, a todos cuando estamos reclutando actuarios nos interesa la parte técnica, pero creo que el actuario de futuro es muy importante, número uno, que puedas cubrir la parte técnica, pero también, número dos, importa mucho el poder influenciar, comunicar esas partes técnicas con diferentes personas. Entonces, tener ese toque que sea más conversacional cuando tienes una entrevista, creo que es algo que ayuda mucho a tener una mejor experiencia y que incrementa las probabilidades de que sobresalgas en el proceso. Ana María, creo que Muchas veo tu gracias. mano levantada. No sé si tengas un comentario al respecto. Sí, digo, dándoles un consejo un poquito, nosotros que también pues contratamos mucho y de hecho contratamos a recién egresados prácticamente, ¿no? Todos los que entran con nosotros son recién egresados. Cuando vayan a una entrevista, conozcan bien la empresa a la que van a ir, ¿no? O sea, no es de que, bueno, ¿y qué hacen, O sea, que llegues y quieras que el reclutador te diga qué hace la empresa, te va a decir, oye, pues más bien, ¿qué haces tú aquí? ¿No? O sea, métanse a investigar sobre la empresa, qué hace, los números, cómo le ha ido, para que tengan un poco de tema de conversación con quien los está entrevistando. Eso es súper importante, porque entonces, en la medida en que yo conozco a dónde voy, también yo puedo decir, oye, yo quiero ver, o sea, sí, oye, ¿qué puedo aprender y todo? Pero si yo te estoy reclutando, yo lo que te voy a preguntar es, oye, ¿y tú qué me ofreces? O sea, ¿yo por qué te tendría que escoger a ti y no al de junto? ¿No? Entonces, pues eso sí, prepárense siempre para digo, hay mucho material y seguro en Willis Towers que se dedican mucho a eso, deben de tener mucho material para prepararse para entrevistas de trabajo y eso, pero como dicen, no puedes llegar como si nada, te tienes que preparar para llegar a una entrevista de trabajo y aunque sea de becarios, o sea, de becario es tan importante, es el inicio de tu carrera profesional, o sea, tómala tan en serio como si fuera que estás aspirando a un trabajo. Finalmente, pues es un trabajo y es tu primer trabajo, tal vez, ¿no? Entonces, digo, esa sería como mi recomendación desde este lado, ¿no? Ya del lado de los que entrevistamos, no que nos entrevistan. Y me encanta. Creo que una vez lo describió una persona que estaba entrevistando conmigo. O sea, piensa en una entrevista como una interacción donde te estás dando la oportunidad de conocer mejor y subrayo mejor, otra vez el punto que Ana María estaba haciendo,
conocer mejor lo que la empresa puede hacer, más específico el rol para el que estás aplicando. Y también es una oportunidad para la empresa para conocerte mejor a ti. Entonces, entender cómo te diferencias, cuáles son tus superpoderes, pensando en lo que la compañía hace, pensando en lo que el rol es, y poder incluir eso en una conversación, creo que son los factores de éxito para poder tener una buena entrevista. Acuérdense que cuando estén en una entrevista, el punto es, ustedes quieren conocer la empresa los quiere conocer, porque a final de cuentas están tratando de tomar una decisión de si existe esa conexión para una relación a más largo plazo. Entonces, lo mejor que puedas sobresaltar esos puntos, y como Ana María dijo, o sea, poder señalar que entiendes a lo que hace la compañía, tener un poco más de conocimiento, otra vez, sobresalir. No necesariamente, si quieres conocer mejor a la empresa, pero si llegas de cero a decir, ¿y ustedes qué hacen? Sí, creo que es un tache inmediato de cualquier persona que he platicado que hace entrevistas. Así, Google es gratis. O sea, prepárense para las entrevistas. Creo que es el mensaje principal. Fuerte recomendación y muy importante, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, de hecho. Bueno, pues pues entonces yo creo que digo, a menos de que alguien tenga alguna otra participación, alguna contribución que hacer. A ver, por ahí Paco volvió a hablar su cámara. No, dice que no. Está bueno. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos de Pope, vamos a despedirnos de este foro, vamos a despedirnos de la jornada de actualización del día de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias, Pope. Ha resultado súper ilustrativa tu charla. Te agradezco mucho por ella. Le agradezco a los actuarios que participaron. En esta ocasión me faltó que los chicos hablaran, pero bueno, no, salvo Paulina, que sí se animó a preguntar. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues aplauso virtual. Gracias a todos. Gracias por tenerme aquí, Daniel. Y digo, si alguien quiere conectar, estoy en LinkedIn. Va a estar la plática en YouTube. Con mucho gusto, si tienen algunas otras preguntas, algunos otros temas, ahí me pueden contactar. O si no, Daniel sabe ya bien dónde me estoy escondiendo, cuál es mi dirección de correo. Si llega un correo a mi dirección de Willis Towers Watson, a veces toma tiempo, pero siempre son respondidos. Entonces, cualquier pregunta, cualquier otra cosa, con mucho gusto apoyar al equipo aquí. Muchísimas gracias, Pope. Dice por ahí Ana María que muchas felicidades, mano. Gracias, gracias. Bueno, y ahí también está Lulú 10. Hola, Lulú. Todavía no te oímos. Ya vi. Hola. Ahí está. Hola, Listo. muchas felicidades, Alfonso. Gracias por los consejos. La verdad, muy interesante. De hecho, ya nos había platicado de Hola, esta Adelaida Campos, que también estuvo. Ella ha estado muy metida justamente en la fundación de Hola. Entonces, qué interesante y cuánta experiencia trae detrás todo esto. Gracias por todo. Ok, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, Lulú. Pope dice por ahí, Víctor, en el chat, Víctor Ibarra dice que muchas felicidades. Sí, ya le estaba respondiendo, vi que me llegó un mensaje. Vic, muchísimo gusto que andes por acá. Hace años, otra vez recordando. Hace solo 16 añitos que andábamos por allá. Y mira, creo que una cosa súper valiosa para los chicos que son estudiantes hoy y que están en esta conferencia, miren muchachos, mírense en Pope, mírense en Paco, mírense en Lulú. O sea, todos ellos son actuarios hechos y derechos que, bueno, pues hoy día están participando en la formación de actuarios. Véanse en ellos porque el día de mañana les va a tocar a ustedes formar a las generaciones del futuro. Bueno, pues, pues ahora sí, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, Pope. Saludos. Saludos a todos. Bye, Gracias, bye. hasta luego. Nos vemos, Pope. Adiós, Bye. Daniel. Bye. Bye.